Mi nombre es Cristian y voy a empezar a explicar el código de Python. En este código utilizamos una biblioteca llamada tkinter, que esta nos crea una interfaz gráfica que nos comunica un puerto serial. Su propósito es leer datos de la temperatura desde un dispositivo conectado al puerto serial, a la GUI. Comenzamos con el tkinter, que tkinter se usa para crear una interfaz gráfica de usuario, la GUI. El Message Bots permite mostrar mensajes emergentes de información o error. El TTK se utiliza para estilos como widgets de tkinter. El import serial, que sería que nos permite comunicar con el puerto serial. Y el threading, que se usa para ejecutar funciones en hilos o en hilos separados, que es útil como para realizar tareas en segundo plano sin bloquear la GUI. Empezamos con las variables globales, que sería la variable ser, que es igual a none. No. El ser es el que contendrá nuestra conexión al puerto serial. La siguiente variable, que es temperaturas, esta nos almacena tres valores de temperaturas leídos del dispositivo. Y el promedio de temperatura, esta nos va a almacenar el promedio de las temperaturas. Y la temperatura objetiva, la del ventilador y la del foco, nos define umbrales de temperaturas específicos para controlar el ventilador y el foco. Ocupamos unas funciones, bueno, de conectar al puerto, que es una función def, definimos la palabra clave. Bueno, def se ocupa comúnmente y se ocupa para definir una función en Python. La palabra conectar guión bajo puerto, así le pusimos a nuestro nombre de nuestra función, que en este caso se llama conectar puerto. Los paréntesis indican que la función no recibe ningún parámetro y los dos puntos al final, que son estos, indican que inició el bloque de código de la función. Este, el global ser. El global es una palabra clave igual que declara que ser es una variable global y que es accesible fuera de esta función. Y ser, que es otro nombre, que es el nombre de esta variable que almacena la conexión al puerto serial. Un puerto es un nombre de una variable local que almacena que almacenará a nuestro puerto específico por el usuario. El igual, es un operador de asignación que se usa para dar un valor al puerto. El entry-puerto es el nombre de nuestro widget, que es de nuestra entrada de texto de tkinter, donde el usuario ingresa el nombre del puerto. Y el punto get con los paréntesis, nos dice que obtiene un valor actual del entry puerto, que es el texto ingresado por el usuario. El if puerto, nuestro if significa que es una palabra clave que se usa para estructura de control que evalúa una condición. El puerto, que es la variable que contiene el nombre de nuestro puerto, aquí se evalúa si tiene un valor, es decir, si el usuario ingresó algo. Y si el puerto tiene un valor, el bloque de código debajo de if se ejecuta, si no, se pasa al bloque de else, que se veremos aquí. Luego, en el tree, este es igual a otra palabra clave que inicia un bloque para manejar excepciones. Si ocurre un error en este bloque, se ejecutará el bloque except, que sería este. Eh, Ser, que es nuestra variable global, como ya te habíamos dicho.
Es el que almacena la conexión al puerto serial. El serial punto serial, esta es una clase de nuestra biblioteca serial que representa una conexión serial. El puerto, los 115.200 y el timeout, que es igual a 1, son argumentos pasados a serial punto serial, que es el puerto. Mm, el puerto significa que el puerto sería el que se intenta conectar. Los 115.200 es la velocidad de transmisión en baudios, bits por segundo, y el timeout establece un tiempo límite de espera de 1 segundo para la conexión. Luego está el messagebot.shopinfo, que este es un método que muestra un cuadro de diálogo de información. Lo que está entre paréntesis, que es conexión, conectado al puerto. Estos son argumentos para shopinfo. Conexión es el título del cuadro del diálogo. Y F sería que es una cadena formateada que muestra el mensaje con el puerto. Luego está el iniciar lectura de datos en paréntesis. Este es una llamada a la función que se asume inicia el proceso de lectura de datos de nuestro puerto serial. Luego está el except serial. El except nos indica el bloque de código que se ejecuta si ocurre una excepción en el bloque de trip, que sería este. El serial punto serial exception. Este es un tipo de excepción específica para errores en la conexión serial. El messagebots y punto showerror. Nos muestra un cuadro de diálogo de error. Y el error no se pudo conectar al puerto y esto entre corchetes. Esto es un argumento. El error es un título del cuadro de diálogo y no se pudo conectar al puerto. Es un mensaje de error que formateado con puerto. Luego está el else. El else es el que es un bloque que se ejecuta si if nuestro puerto, que sería resulta false, que es falso, cuando no se ingresa en ningún puerto. Luego está el messagebots.shotwarning. Esto nos muestra un cuadro de diálogo de advertencia. La advertencia, como por favor todo eso, son argumentos. La advertencia es un título del cuadro, es el título del cuadro del diálogo. Y el por favor ingresa un puerto.com. Este es un mensaje de advertencia que indica que falta el puerto. Luego empezamos con la función para leer los datos del puerto serial y actualizar la GUI. Empezamos con definir nuestra función, que es leer datos. Def es una palabra clave que es para definir nuestra función. Leer datos es el nombre que le dimos a nuestra función. Los paréntesis indica que la función no recibe ningún parámetro. Y los dos puntos inicia el bloque del código de la función. El global es una palabra clave que indica que las variables que sigue son globales. El ser es una variable que representa la conexión serial. Temperaturas es una lista que contiene 3 valores de temperatura leídos desde el dispositivo, los que vimos al principio. Promedio de temperatura, esta variable que almacenará el promedio de las temperaturas, igual lo vimos al principio. El while, es una estructura de control que repite el bloque de código mientras la condición sea verdadera. El ser es nuestra variable que representa la condición serial. El AND es un operador lógico que evalúa si ambas condiciones son verdaderas. Y el ser.is-open, verifica si la conexión serial está abierta. Este bloque
bucle se ejecutará continuamente mientras C esté conectado y el puerto está abierto. Luego pasamos con el tree, que es este tree, que es un bloque que maneja excepciones. Si ocurre un error en el bloque tree, se ejecutará en el bloque except, que está aquí abajo. Bueno, nuestro if nos va a indicar que, es bueno, es una variable y como lo decimos, que esto nos va a... bueno, seguimos que es el if, que el if es una estructura de control que verifica una condición. El ser.inWaiting, que es un atributo que indica el número de bytes esperando en el buffer de entrada del puerto serial. El menor como este es el operador es mayor que, operador mayor que. El, este es el número que representa una condición para evaluar si hay datos disponibles en nuestro puerto. Los dos puntos. No, si hay datos disponibles, el código dentro de este if se ejecuta. Ok. Mm, Luego está datos, que es punto ser. No, datos es igual a ser. Bueno, datos es la variable que almacenará la cadena de texto leída. Igual operador de asignación, ser. Punto readLink es un método que lee una línea completada desde el puerto serial. En el punto de code eh, UTF-8 es de convertir los datos leídos de bytes a una cadena de texto con el formato UTF-8 y el punto strip elimina los espacios en blanco o caracteres de nueva línea al inicio y al final de la cadena de texto. El print datos es una función que nos muestra los datos en la consola, que es utilizada para verificar los datos leídos. El if temperatura, el if no es una estructura condicional. Temperatura 1 es nuestra cadena de texto que busca que los datos leídos, que buscan en los datos leídos. El int es un operador que verifica si temperatura 1 está en los datos. Bueno, si temperatura 1 está dentro de datos. Y si la cadena de temperatura 1 está en los datos, significa que el valor de temperatura 1 fue enviado desde el dispositivo. Y luego están las temperaturas 0, que es el primer elemento de la lista, temperatura donde se almacenará el valor de temperatura 1, que es igual el operador de asignación, extraer el valor, datos, llama a la función extraer el valor, que procesa el texto de datos para obtener el valor numérico de la temperatura. Y, y así será. Con los demás, el if temperatura 1, 2 y 3 es casi el 2 y 3. Bueno, la temperatura 1 y 2 es... No, a ver, es temperatura 1. La temperatura 2, 3 y usan un elif que se ejecuta si las condiciones if y elif anteriores fueron falsas. La temperatura 2 o 3 que son datos, que verifica si las cadenas, ya sea temperatura 2 o temperatura 3 están en los datos. La temperatura que aparece abajo, que es 1 o 2, que es que es nuestro tercer elemento de la lista, bueno, el segundo y tercer elemento de la lista. Temperaturas, que nos almacena el valor de nuestras temperaturas, ya sea el 1 o el 2. Y extraer valor de datos, extraer el valor de la temperatura 2 y 3. Ok. El elif promedio temperatura, el elif, como ya lo habíamos dicho, se ejecuta si las condiciones anteriores no fueron verdaderas.
El promedio de temperatura, en datos verifica si promedio de temperatura está dentro de datos. El promedio de temperatura es una variable que almacenará el promedio de temperaturas. El extraer valor datos obtiene el valor promedio de la temperatura. La actualizar GUI, se llama una función que asume la interfaz gráfica con los datos leídos. Ok, ahora luego empezamos con otro if, que es igual, verifica la condición que si es verdadera, humedad en datos, verifica si datos contiene la cadena humedad. El temp in datos, verifica si también se encuentra temp en datos. Y el de separar datos, llama una función que se asume, separa y procesa la información de humedad y temperatura. Bueno, luego seguimos con el exception. El except es el que nos indica en el bloque de código si se ejecuta, si ocurre un error en el bloque tree. Exception as e. ¿Qué sería este? Exception as captura cualquier excepción como e. Luego tenemos un print o que dice error en la captura de datos, imprime un mensaje de error formateando que incluye la descripción de la excepción. Y luego tenemos un break que termina el bloque while si ocurre un error. Luego sigue la función para extraer el valor numérico de un string, que empezamos con definiendo nuestra variable que se llama extraer valor. Bueno, que es nuestro nombre de nuestra función. Texto indica que la función recibe un parámetro llamado texto y ok. Luego va el return, que esta es una palabra clave que indica el valor que devolverá la función. El float convierte el valor obtenido a un número decimal. Y el texto.split, entre paréntesis, comillas, dos puntos, divide la cadena texto en una lista usando las comillas con dos puntos como separador. Este uno que está entre corchetes, toma el segundo elemento de la lista que se asume en el valor numérico, y el punto split con dos paréntesis, divide el valor en otra lista usando un espacio como separador y toma el primer elemento. Bueno, yo voy a presentar la segunda parte del código en Python, en donde tenemos aquí la función de separar los datos, como los datos de temperatura y humedad, en donde esta función va a recibir una cadena de datos que podemos ver acá, en que espera que contenga una información de la humedad y la temperatura en el formato humedad y de temperatura. La función separa estos datos en los valores y los usa para actualizar etiquetas y controlar dispositivos, como por ejemplo en partes igual a datos.sleep, donde divide la cadena de datos en una lista de dos partes usando el espacio como el eliminador en las comillas, en donde la primera parte contiene la información de la humedad, o sea, una humedad XX significa que iba a ir el valor de la humedad, y la segunda sería la temperatura YY, o sea, que iba a ir la temperatura, cierta temperatura, en donde la otra parte sería humedad igual a partes, en donde como se puede ver acá, en donde separa la humedad en humedad y el número de la humedad con el número de la humedad, y solo toma el valor X que dé la humedad, en donde corresponde al porcentaje de la humedad. También acá es exactamente igual, donde está la temperatura, igual la parte es 1.sprint, hace exactamente lo mismo
como la línea anterior, pero ahora con la temperatura. Ahorita en level temperature config y el level temperatura.config actualiza las etiquetas en la interfaz gráfica, con los valores de la humedad, temperatura extraídos anteriormente. Ahorita al controlar el foco, tenemos un float que es temperatura, donde va a ser el control del foco basándose en la temperatura. Temperatura de los sensores LM35, más no la temperatura del DHT11, que está en bueno, en esta parte que expliqué, un fragmento de ello. El foco se va a basar solo en el LM35, la temperatura promedio, que posteriormente se hablará sobre eso. Bueno, foco, float, temperatura y control ventilador, float, temperatura, van a trabajar exactamente con la misma temperatura. Cuando el foco llega a su máximo, el ventilador prende. Cuando el foco llega a su mínimo, el ventilador se apaga. En donde se llama la función, en donde llama la función control de foco y control de ventilador para manejar el foco y el ventilador en función de la temperatura actual, el foco su intensidad y el ventilador su velocidad. En, ay, en la donde podemos ver acá en la excepción, que es la imprimir un error al procesar los datos. Si llega a ocurrir algún error al leer los datos, la misma ventana, la GUI, te mandará un error diciéndole que los errores, que el error, error al procesar los datos. Ahora, para la función para controlar el foco, tenemos tenemos que definir controlar foco con temperatura actual. Hacemos global del foco. Ahora sí, la condición temperatura actual va a ser menor, como podemos acá, o igual a la temperatura del foco. Activa el foco si la temperatura actual es mayor o igual a la temperatura del foco, como se puede leer directamente. Si la temperatura actual es mayor o igual a 30 grados, entonces enciende el foco en baja intensidad y envía el comando al foco baja por serial. Si no, o sea que es menor a 30, pero sigue siendo mayor o igual a la temperatura del foco, enciende el foco normalmente y envía un comando foco on por serial. En caso de contrario, él se apaga el foco y envía el comando foco off, o sea, se va a apagar el foco. Pero tiene que tener una intensidad muy leve. Muy leve, pero basándose en todo esto, sería solo encender el foco y prender el foco con base a la temperatura. La misma GUI te va a mandar foco encendido o foco apagado. Eso bueno, green o red, pues verde encendido, red apagado, ¿no? Pero eso solo te estará diciendo si está prendido o apagado, pero podrás verlo físicamente si está prendido o apagado. Luego llega a suceder una falla en donde no llega a prender, pero tu GUI te marca que está encendido, entonces tiene que haber un problema de conexión o algo parecido. Ahora, para la función de controlar el ventilador, definimos control ventilador con la temperatura actual, donde hacemos global la temperatura actual. Estas funciones van a ser manejadas con el ventilador en función a la temperatura. Si la temperatura actual es menor o igual a la temperatura actual es menor o igual a la temperatura del ventilador, va a activar el ventilador y envía el comando a ventilador on si la temperatura es mayor o igual a la temperatura del ventilador. Si es que llega a ser, acá incluso el estado del ventilador va a encender el ventilador, o sea, está en verde. Si se llega a abrir, entonces va a escribir que el ventilador está encendido. Ahora, si llega a ser lo contrario, entonces
entonces lo va a apagar. Entonces el label estado del ventilador, el estado del ventilador va a apagarse con una moderación muy baja, en donde va a escribir ventilador apagado, pero este ventilador va a tener una velocidad de 25 a comparación de su aceleración máxima de 20, 255. No se va a apagar automáticamente, sino que va a estar con un movimiento mucho más tenue o leve. Acá continuamos con la bomba de agua. Esta función controla el estado de la bomba de agua activándola o desactivando según el valor del estado. El mismo usuario la va a activar. Si el estado es on, entonces la bomba va a estar encendida. Y en la misma GUI, en la misma ventana, te va a mandar bomba on, o sea, bomba encendida. Lo va a representar. Ahora, si no está la bomba encendida, te va a mostrar bomba apagada, pon red. Va a tener ciertos botones en donde el usuario va a decidir si la bomba se va a activar o si la bomba se va a apagar. En donde ya lo había dicho, se activa la bomba o no se activa con el if estado on o el if estado off. Bueno, eso sería, a continuación sería mi compañero explicando la función del motor cero. Bueno, ahora explicaré la función para mover el servomotor. Definimos como variable mover motor en la posición que queramos. Si el servidor serial está abierto, el servidor serial envía la posición al servomotor, en la cual se actualizará nuestra etiqueta, en cual aquí estamos poniendo una label que con el nombre estado motor y nos enviará la posición con un color azul. Ahora la función para actualizar la GUI. Para actualizar nuestra GUI definimos una función la cual llamamos actualizar GUI, en la cual estarán las etiquetas de nuestros sensores de temperatura, nuestros tres sensores de temperatura, y cada label tiene su nombre como temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, las cuales corresponden a nuestros sensores LM35. Estos leerán la temperatura. Mandarán a la GUI la lectura de la temperatura y tendremos otra label, la cual llamamos promedio. Esta label punto promedio va a promediar la temperatura de estas tres, valga la redundancia, de estas tres temperaturas y se promediará la temperatura de la cual está el ambiente. Además, también creamos una función para iniciar el hilo de lectura de datos. Definimos iniciar lectura de datos y en la cual se abre una variable hilo, la cual leerá los datos que ingresemos y se abrirá una label daemon, la cual actualizará nuestra lectura de datos y nuestra variable hilo pues comenzará. Ahora crearemos una ventana principal la cual llamamos tk.tk, que es de Tinkercad, bueno, de Tinker, perdón, y tendrá un título de control de temperatura, foco ventilador, bomba y servomotor. Acá tendrá el nombre de todos nuestros dispositivos electrónicos que utilizaremos. Y la ventana tendrá un tamaño de 40 por 80. Ahora crearemos una notebook, o sea, unas pestañas. Estas pestañas tendrán como nombre ttk.notebook, que será y se empaqueta con y se empaqueta. Ahora se crean pestañas y un marco. Nuestro marco principal, la cual llamaremos ttk.frame_notebook, y nuestro notebook se le agregará un, este, un marco principal en el cual mostrará el texto principal. Objetiva.ttk notebook. El notebook se le agregará igual un marco, la cual imprimirá un texto temperatura, bueno, será una temperatura objetiva. Ahora vamos a sección para ingresar el puerto COM. Acá para interactuar con el usuario se crea una label la cual llamamos puerto y tendrá como texto o título puerto COM, la cual el usuario va a ingresar el puerto correcto. Y se empaqueta nuestro label con un pads en X en 10 y pads en Y en 5. Además,
se agrega otra etiqueta donde se agregará el puerto, que es entry o entrada del puerto, y se pone como ¿cómo se llama? Nuestro marco principal. Además, también se empaqueta nuestra label, bueno, nuestro entry punto puerto, con un patch de 10 y un patch de 5. Y se agrega también un botón para conectar nuestro puerto. Un botón, lo llamamos botón conectar, la cual tendrá un texto o un título que será conectar. Y se conectará con el puerto que ingrese el usuario. Y por último se empaqueta y tiene un pad de Y en 5. Ahora se ingresan las labels de temperatura y humedad. La label de temperatura, bueno, agregamos una label, la cual llamamos label temperatura con nuestras librerías de TK label y un marco principal que muestra un texto de 0 grados centígrados. Bueno, acá se actualizará constantemente con una fuente Arial 12 y lo empaquetamos con un patch de 10 y un patch en Y de 10 también. Agregamos otra label, la cual donde nos mostrará constantemente la humedad de nuestro sensor de humedad y la cual tendrá bueno, imprimirá un texto de humedad de 0%. En este entonces se actualizará igual constantemente y nos mostrará la temperatura a la cual se alcanza. Y tendrá un Arial de 12. Por últimamente se empaqueta con un pack de X, con un pack de 10 y el pack en Y con un de 10 también. Te explicaré la última parte del funcionamiento del código en Python. Aquí en este apartado tenemos la temperatura y el promedio de los tres sensores. Utilizaremos un tkinterLabel, bueno, un tklabel, en el frame principal con el texto de temperatura 1 igual a 0 grados, eso variará, y lo empaquetamos. Después el label 2 con la temperatura 2. De nuevo en el frame principal, temperatura 2, eso es lo que se mostrará y lo empaquetamos igualmente. Y lo mismo para la temperatura 3. El promedio de la temperatura igual será lo mismo. Lo creamos en un label de Kinter, le pertenece al label que estará en el frame principal con el texto de promedio de temperatura y lo empaquetamos. Aquí tenemos lo de el control del foco. Lo creamos con un label y en bajo estado del foco para ubicarlo y lo ponemos como un label en TK en el frame principal, igualmente con el texto de foco apagado. Esto cuando nuestro foco esté apagado. Aquí tenemos la fuente, un Arial tamaño 12 y color rojo. Lo empaquetamos llenando en X un pad en X de 10 y un pad en Y de 10 igualmente. El control del ventilador es lo mismo, solamente en lugar de la variable foco utilizamos ventilador. Creamos un label en TK que le pertenecerá al frame principal, la ventana principal, con el texto de ventilador apagado cuando el ventilador esté apagado. La fuente usaremos la misma, un Arial 12 y red también. Aquí tenemos el estado, lo empaquetamos, rellenamos en X con un pad en X de 10 y un pad en Y de 10 también. Después, aquí tenemos el control de la bomba. Esto es un poco más. Tenemos el estado de la bomba, que será igual a TK, que pertenecerá al label y está en el frame principal, en la ventana principal, con el texto de bomba apagada. Y igualmente, la fuente será Arial 12 y de color rojo. Lo empaquetamos con un fill llenando todo en X y un pad de 10 en Y y X. Después creamos aquí un botón que esto le pertenecerá igual al frame principal, irá debajo de esto y el botón dirá encender bomba para que encendamos la bomba. Le creamos con un comando lambda para que se controle y lo ponemos con on de encendido. Lo empaquetamos con un pattern Y de 5
y creamos otro botón para apagar la bomba en el frame principal con el texto apagar bomba en el botón. Igual el mismo comando lambda, solamente aquí en lugar de on ponemos off. Lo empaquetamos con un pattern Y de 5. Y aquí en la última parte tenemos el control del servomotor. El estado del servomotor lo creamos en un label que le pertenecerá igualmente al frame principal, a nuestra ventana principal, con un texto que dirá servomotor y la posición. La posición 0 sería la posición inicial en donde conectamos el motor, con una fuente de Arial 12 y esto estará de color azul. Y lo empaquetamos rellenando en X con un pattern X de 10 y un pattern Y igualmente de 10. Aquí colocamos el botón para establecer la posición 1, que será nuestro servomotor cerrado, o sea, la ventana cerrada. Posición 1 con el comando lambda. Y nuestra función será que mueva el motor a la posición 1, que ya está indicada anteriormente en el código de Arduino. Y lo empaquetamos con un pattern Y de 5. Después aquí tenemos la posición 2, que es cuando la ventana estará abierta. Le pertenecerá a Tkinter y será un botón. Estará en el frame principal y tendrá el texto de posición 2. Utilizaremos igualmente el comando lambda y esto creará una función que será mover motor a la posición número 2. Lo empaquetamos en un pad de Y de 5. Y ya por último tenemos un main loop para que esto se esté repitiendo una y otra vez de toda nuestra ventana. Y el main loop al final. Y sería todo el funcionamiento del código.